Adelante, les escucho. ¿Ya? Está bien, doctor. Buenos días, doctor, compañeros todos. Y bueno, el día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hacer la presentación sobre epilepsia durante el embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar de netamente lo que va a ser la epilepsia durante el embarazo, tenemos que dar una breve introducción, ¿no? Lo que va a ser la epilepsia como tal. Y bueno, la epilepsia va a ser, ¿no?, una descarga excesiva neuronal de forma normal, ¿no? Otra definición sobre esta va a ser que tiene que ser o presentarse dos crisis epilépticas separadas en 24 horas. Otras definiciones que podemos tener es la enfermedad neurológica crónica, va a ser considerada como esta. El cerebro o algunas partes de esta, bueno, van a estar hiperactivas y van a enviar demasiadas señales, ¿no? Puede ocurrir en cualquier edad y va a conllevar a consecuencias neurológicas, ¿no? Como por ejemplo psicológicas, sociales y también mismo modo cognitivas. Ahora, en lo que va a ser en el embarazo, bueno, se dice que estas dos componentes, tanto el embarazo como la epilepsia, son factores que se van a presentar, ¿no?, a posibles complicaciones que pueden establecerse entre ellos y que pueden afectar tanto a la madre como al feto como tal. Por ejemplo, ¿no? Hablando netamente de lo que va a ser el efecto sobre el feto, pues puede desencadenar, ¿no?, problemas teratógenos sobre este. Y bueno, ¿qué van a hacer los efectos teratógenos? Que bueno, se puede presentar, ¿no?, a manera de muerte fetal o a manera de fallas en el proceso embrionario, del mismo modo que retardo en el crecimiento y va a haber patrones de malformación, ¿no?, durante todo este periodo. Va a haber, ¿no?, un mal control de los fármacos, lo que va a conllevar, ¿no?, a la aparición de convulsiones en este periodo para la madre. Ahora, en lo que va a ser la medicación, los antiepilépticos, bueno, van a ser considerados que se van a alterar, ¿no? Y por tanto, al tener un mal control sobre las convulsiones, bueno, se van a dar las crisis convulsivas para la madre, ¿no?, en este periodo de embarazo. Siguiente, por favor. Hablando de lo que va a ser la epidemiología, se dice que el 1% de la población mundial padece de esa patología, ¿no? Se dice que una prevalencia en mujeres de 4,75 sobre 1.000 habitantes, ¿no? Esto quiere decir que de uno de cada 200 embarazos, pues va a haber una madre, ¿no?, que es epiléptica. Ahora, otras consideraciones a tener en cuenta es, por ejemplo, que se va a dar, ¿no?, la discapacidad. Puede haber discapacidad de alteración motora, de dificultad motora y de somnolencia, ¿no? Ahora, hablando un poco más de lo que va a ser las alteraciones de la memoria, puede ir acompañada, ¿no?, con alteraciones del lenguaje, enlentecimiento mental y defectos, ¿no?, en el razonamiento. Del mismo modo que va a haber también un déficit de atención. En lo que va a ser las comorbilidades para la parte psiquiátrica, va a haber, ¿no?, episodios de depresión y de ansiedad. Y bueno, que también puede estar asociado y acompañado, ¿no?, también de episodios de agresividad, sensación de miedo o temor, ¿no? O también de la presencia de ideas suicidas. Siguiente, por favor. En lo que va a ser la mujer y epilepsia, ¿no? Netamente ya adentrándonos al tema, va a ser que las crisis epilépticas se van a dar por un control ineficaz, ¿no?, durante ese periodo de embarazo. Puede haber, ¿no?, la aparición de efectos secundarios por parte de los fármacos, y bueno, estos se pueden manifestar tanto en un corto o también en un largo plazo. El efecto de las hormonas sexuales vamos a tener que estar pendientes de esta en este periodo, sobre todo, ¿no?, en las crisis convulsivas. Del mismo modo que va a estar afectada, ¿no?, la función de fertilidad y la calidad de vida que va a tener la paciente, ¿no? El feto también puede verse afectado porque las crisis de la madre, bueno, puede verse repercusión, ¿no?, con efectos colaterales en el feto. Esto a través de los tratamientos anticonvulsivantes, ¿no?, que va a estar recibiendo la madre. Ahora, en lo que va a ser las hormonas sexuales, ¿no?, vamos a tener principalmente a los estrógenos y a la progesterona, y se dice que van a tener un efecto, ¿no?, preconvulsivante, ¿no?, ya que la progesterona va a tener un efecto inhibitorio, mientras que la otra hormona va a estar más presente, ¿no?, en cada ciclo menstrual de la mujer. Y bueno, se va a contar a través de esas dos se va a dar, ¿no?, la epilepsia catamenial, ¿no?, que va a estar básicamente influida por la acción de esas dos hormonas. Y bueno, se dice que
epilepsia catamenial, bueno, va a afectar a un tercio de las mujeres, ¿no? Ahora, el ciclo menstrual se va a dar o a tener en cuenta en tres periodos, ¿no? El perimenstrual, el periovulatorio y los ciclos anovulatorios, ¿no? De estos tres, el más frecuente es el que se van a dar durante el periodo perimenstrual. Ahora, durante todo esto se dice que el 50% va a sufrir de un ciclo menstrual irregular, ¿no? Por consiguiente va a tener mayor riesgo de presentar epilepsia, ¿no? Ya que el eje neuroendocrino pues va a verse más incrementada su susceptibilidad, ¿no? De hacer epilepsia. En lo que va a ser la menopausia, se dice que va a aparecer antes en las mujeres epilépticas, y bueno, esto también va a aumentar, ¿no? Las veces que se van a dar a las crisis convulsivas. Los medicamentos pueden producir, ¿no? Una especie de hipogonadismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que va a llevar a disminución del nivel de hormonas sexuales, ¿no? Y esto va a generar cambios en el ciclo menstrual y al ver cambios en el ciclo menstrual, pues también las crisis convulsivas pueden darse con mayor facilidad. Un producto de esto no se va a dar, por ejemplo, a manera de un síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, esto va a tener mayor predisposición en pacientes epilépticas, ya que estas no van a consumir medicamentos como, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? Que va a dar mayor facilidad a que se desencadene esto. Y bueno, una manera de manifestación va a ser la aparición de sobrepeso y usualmente, ¿no? Esto va a darse en pacientes que sobrepasan los 20 años de edad. También se puede mencionar que la tasa de fertilidad va a disminuir, ¿no? Esto en un porcentaje entre un 20 y 40%. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la contracepción en las mujeres que sufren epilepsia. Hay que tener en cuenta que la actividad contraceptiva de esta se va a ver disminuida hasta 5 veces debido al rápido aclaramiento de las hormonas anticonceptivas. Esta eliminación que vamos a ver que va a ser acelerada se va a producir por la liberación de citocromo P450 por parte de los fármacos antiepilépticos de metabolismo hepático, la enzima responsable de la excreción de la vía hepática de los anticonceptivos orales y que va a dar lugar a la ovulación. Por lo tanto, podemos presumir que los pacientes que toman anticonceptivos orales o hormonales son más susceptibles a experimentar un fallo de anticonceptivo, por lo cual se aconseja asociar a estos un método de barrera o cambiarlos por otros métodos como inyecciones intramusculares de metroxiprogesterona o otros dispositivos intrauterinos. Los pacientes con epilepsias vamos a ver que van a tener una predisposición tanto para fracturas, osteoporosis y osteopenia. Esto puesto que algunos fármacos antiepilépticos van a encargarse de disminuir las concentraciones del calcio y de la vitamina D. Ya. Durante la vida sexual y reproductiva de la mujer con epilepsia, se le da una serie de consejos y recomendaciones a las cuales son las siguientes. Preguntar a la mujer sobre la epilepsia, sobre su naturaleza de los ciclos menstruales, el estado de fertilidad, las relaciones sexuales, un aumento normal de peso, la presión de hirsutismo o la presencia de hirsutismo o la de galactosidea. Además de realizar análisis hormonales, ecografías pélvicas o neuroimágenes hipofisiarias para ver si hay alguna anomalía. Y si en el caso de que algunos de los fármacos antiepilépticos suelen ocasionar algún problema, intentar dar una alternativa terapéutica. Continuando con esto, vamos a hablar sobre la epilepsia y el embarazo. Dentro de esto vamos a abarcar los efectos del embarazo sobre la epilepsia. Y uno de estos es el empeoramiento de las crisis epilépticas. Tenemos que tener en consideración que las crisis convulsivas durante la gestación van a ser tanto perjudiciales tanto para la madre como para el feto, ya que hay grandes riesgos si estas no van a ser controladas y pueden empeorar con el aumento de frecuencia o de intensidad durante esta etapa o después del parto. Normalmente, un tercio de las mujeres con epilepsia vamos a ver que van a aumentar el número de crisis durante los embarazos. Y este evento puede ser por razones que puedan inducir el parto y por ende conlleva un mayor riesgo de cesárea.
Las principales consecuencias que vamos a ver en la madre van a variar dentro de lesiones físicas hasta la muerte súbita materna, puesto que el riesgo va a aumentar 10 veces. En el feto, los efectos que van a depender tanto del tipo de crisis y de la frecuencia de estos, aunque los principales van a ser la acidosis láctica materna, transmitida por vía placentaria, la bradicardia fetal por interrupción del aporte de oxígeno, o también al ser pequeño para la edad gestacional que tenga, los traumatismos que puedan ser a causa de la contusión en el abdomen o la muerte intrauterina por el estatus epiléptico en la madre y también la presencia de malformaciones. Si la crisis suele ocurrir en el segundo y tercer trimestre, va a ayudar a que nosotros podamos excluir el diagnóstico de epilepsia, pero aún así no se puede asumir totalmente que estamos de excluir el diagnóstico de preeclampsia, entonces aún así eso no nos va a ayudar a asumir directamente que estemos frente a una epilepsia. El primer trimestre es sumamente importante, ya que este va a actuar como un pronóstico de la epilepsia durante el resto del embarazo, por lo cual vamos a ver cómo se va a desarrollar dentro de este trimestre. Teniendo en cuenta, también vamos a ver los factores de riesgo que aumentan las convulsiones durante el embarazo, que van a ser los mecanismos patológicos, cambios de metabolismo, impacto de los estrógenos y de la progesterona sobre la excitación tanto neuronal y del umbral convulsivo, hiperemesis, crisis no controladas, cansancio, la deprivación del sueño, padecer depresión perinatal o ansiedad, no cumplir estrictamente los tratamientos epilépticos, o si las dosis o las terapias van a ser inadecuadas. Durante el parto también vamos a ver que aumenta hasta 8 veces el riesgo de la presencia de crisis convulsivas secundarias a causa de un dolor mal controlado, hiperventilación, insomnio, deshidratación, estrés emocional, deprivación del sueño o la decisión discontinua del tratamiento por vómitos o por elección propia de la paciente, tratamiento de convulsiones durante la gestación, vamos a ver que va a tener o va a ayudar a mejorar la calidad de la vida materna, además de que principalmente va a ayudar a que se evite el estatus epiléptico que previene y además de prevenir lesiones relacionadas con las sacudidas que van a conllevar esta patología. También vamos a ver como otros efectos que en el embarazo va a ser la alteración de los niveles de los fármacos antiepilépticos por cambios gestacionales. Vamos a ver que hay una serie de cambios gestacionales que van a conllevar a la alteración de la eficacia de los fármacos, de estos tratamientos. Por ejemplo, el aumento de volumen plasmático, las variaciones de la absorción, distribución, función hepática, el aclaramiento renal, hiperemesis y náuseas, decrecimiento del proceso de enlace proteico y un mayor estrés emocional. Estos cambios fisiológicos pueden desarrollar una serie de riesgos, entre los cuales vamos a incluir la modificación de los niveles de esteroides, incremento del volumen sanguíneo, eyección cardíaca, el aumento del índice de filtración glomerular, hipotensión postural, anemia, incremento del índice metabólico. Hay que tener en cuenta que la concentración de los fármacos antiepilépticos en el plasma materno va a ser sumamente fundamental, ya que estos conllevan o que tienen una relación con los efectos epilépticos en la paciente y los efectos derivados a la exposición fetal. Estos fármacos van a sufrir un mayor aclaramiento, ya que genera una menor concentración sérica y un incremento y también a la vez un incremento de la frecuencia convulsiva. Dentro de estos vamos a ver que el porcentaje de aclaramiento, por ejemplo, de la motrigina, que es del 68%, de betiraceptán, que va a variar desde el 58 a 65%, la fenitoína, que varía desde el 55 hasta el 61% entre estos.
Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de lo que son los efectos sobre la epilepsia, efectos, perdón, de la epilepsia sobre el embarazo. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de lo que son las comorbilidades psicógenas. En la vida reproductiva de una mujer que padece de epilepsia, hay una mayor prevalencia de padecer lo que es una enfermedad psicógena, tanto antes como después del embarazo, ya que está relacionada estrechamente con el trastorno neurológico. Esto debido a tres mecanismos, un mecanismo biológico que no estaba bien definido, componentes genéticos y también a la gran influencia que supone la sociedad, ¿no? Las consecuencias sociales, tanto por tener la enfermedad, ¿no? Como puede ver la sociedad a la paciente. Las comorbilidades psicológicas que pueden padecer estas pacientes son depresión, ansiedad, temor al parto, pensamiento suicida y un trastorno del estado de ánimo. En el marco de lo que son las enfermedades psiquiátricas, la primera causa de muerte materna es el suicidio. Una paciente con una alta frecuencia de crisis durante la gestación tiene un mayor riesgo de padecer lo que es depresión perinatal o postparto, y también junto con la ansiedad. Siguiente. Ya. Los efectos en la lactancia materna de lo que son los fármacos antiepilépticos. Estos son excretados en la leche materna y la mayoría en poca cantidad, por lo que se prescribe principalmente como menos perjudiciales para el recién nacido. Dentro de este grupo tenemos a lo que es la primidona y el levetiracetam. La cantidad de fármacos antiepilépticos a la que el recién nacido está expuesto a través de la lactancia va a depender de ciertos factores, como la concentración plasmática materna, la eliminación del medicamento por el recién nacido, la extensión de la transferencia de leche materna almacenada hasta la ingerida, la distribución, el metabolismo y la absorción del fármaco. Se dice que está recomendada la lactancia materna en este tipo de pacientes, puesto que son mayores los beneficios que los riesgos que traen los fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, si una paciente que padece epilepsia y que también consume fármacos antiepilépticos lacta al bebé, como sabemos, la lactancia es el primer mecanismo, o sea, por el cual el bebé adquiere defensa, ¿no? Por ejemplo, la prevención de infecciones en el tracto respiratorio, la hipersensibilidad, previene disfunciones hepáticas y trastornos hemáticos. También previene la diabetes mellitus tipo 2, la depresión postparto, el cáncer de mama y el cáncer de ovario también en la madre. Siguiente, por favor. Ya. Y ahora los efectos de los fármacos antiepilépticos en la descendencia, tanto la teratogénesis como el déficit neurocognitivo. Primero, la teratogénesis. En estos pacientes, la incidencia de malformaciones congénitas es 2 o 3 veces mayor que en la población normal. Las principales malformaciones congénitas presentadas en la descendencia de estos pacientes se dividen en mayores y en menores. En las mayores tenemos anomalías cardiovasculares, como el defecto del septo ventricular. También tenemos deformidades en el tracto neural, hendiduras faciales, como lo que son el labio leporino y el paladar hendido, hipospadias y reducciones de las extremidades. En las menores tenemos lo que es el hipertelorismo, el puente nasal ancho, la hipoplasia unguial, los pliegues epicraneales y digitales, distales. Siguiente, por favor. Y en lo que es el déficit neurocognitivo, como sabemos, el cerebro empieza a formarse desde el primer momento del embarazo y va a continuar desarrollándose a lo largo de la vida intrauterina y tras el nacimiento hasta una edad adulta. Por tanto, cualquier sustancia externa puede afectar al desarrollo neurológico y cognitivo del niño. Los principales resultados indeseados que pueden provocar los fármacos antiepilépticos sobre un desarrollo neurocognitivo normal en niños que están en niños de gestantes que son mujeres epilépticas son el crecimiento intrauterino más bajo, un trastorno del espectro autista y autismo infantil, un peor comportamiento de adaptación, dificultades en comunicación y relaciones sociales, afectación en las habilidades motrices, habilidades lingüísticas disminuidas y el déficit de memoria y atención. Siguiente.
Continuando, hablaremos acerca de las complicaciones. Uno de los inconvenientes que pueden surgir durante el manejo de epilepsia en el embarazo es la mayor probabilidad de sufrir complicaciones tanto obstétricas como neonatales. Estas van a ser secundarias a la medicación o tal vez a las crisis convulsivas. Y si estas pueden empeorar si es que no se sigue un tratamiento correcto, incluso pueden desencadenar en una muerte fetal o daños congénitos mayores en el feto. En el caso de las embarazadas con epilepsia, están expuestas a un riesgo 3 veces mayor de la población normal o femenina en general de sufrir alguna complicación debido a esta condición. Y entre las principales complicaciones obstétricas que tenemos a la hiperemesis gravídica, trastornos hipertensivos, anemia, desprendimiento de la placenta, preeclampsia, sangrado vaginal, hemorragia severa en el posparto, aborto espontáneo y muerte materna. Y entre las principales complicaciones neonatales tenemos que hay una doble tasa de crecimiento intrauterino retardado, prematuridad, baja de peso al nacer y muerte intrauterina. En el caso de lo que son las complicaciones neonatales, es sabido que hay un mayor riesgo de un parto prematuro y si es que este no evoluciona correctamente o adecuadamente, acaba en cesárea. También hay una mayor tasa de inducción del parto en mujeres que tienen epilepsia y están embarazadas. Aunque también se menciona que está la prematuridad o un parto prematuro, otro factor que apoyaría esto es que la madre sea fumadora. También se debe establecer un concepto, en este caso lo que es la preeclampsia. Se establece que si es que hay una crisis después de las 20 semanas de gestación, se le denomina preeclampsia. Hablando acerca de lo que serían la descendencia de las mujeres con epilepsia, hay una probabilidad que los hijos de mujeres con epilepsia tengan o desarrollen epilepsia durante la infancia. Por ejemplo, como se menciona, hay un riesgo del 5 al 20% que el niño desarrolle epilepsia idiopática generalizada si uno de los padres es epiléptico y hay un riesgo del 25% si ambos son epilépticos. Por favor. Bueno, como hemos visto, se tiene que hacer una intervención para el cuidado de las pacientes embarazadas epilépticas. Es por eso que existe lo que es un consejo preconcepcional y una planificación familiar. Es importante que se considere los objetivos de este consejo preconcepcional, que como lo tenemos en la diapositiva, que es desarrollar una gestación con los mínimos factores de riesgo posibles, concientizar al paciente de los riesgos y beneficios del tratamiento y capacitar en la toma de decisiones sobre el embarazo basadas en la evidencia. El paciente con epilepsia es importante que se haga un seguimiento tanto antes de la fecundación como durante la gestación. Y esto llevaría a un menor riesgo y también a un menor riesgo del no control de la crisis. Estos embarazos deben ser planeados con un año de antelación, por así decirlo, porque se tiene que modificar varios aspectos, tanto en el tratamiento del paciente, porque sabemos que en el caso de lo que son los fármacos antiepilépticos, los FAES, hay una toxicidad y puede generar incluso teratogénesis. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la importancia de lo que es un examen preconcepcional. Se tienen que revisar varios puntos con el paciente para poder así planear un embarazo que tenga menos riesgo de crisis. Por ejemplo, el primero es revisar el diagnóstico individual de epilepsia en cada paciente. También se tiene que repasar la medicación antiepiléptica actual y tiene que verse si es que cuál es el riesgo que conlleva su continuación o si se debe hacer una pausa durante el periodo gestacional. También se tiene que discutir y evaluar la retirada progresiva del tratamiento antiepiléptico en pacientes que, por ejemplo, lleven de 1 a 4 años sin crisis. Esto es dependiendo también del tipo de epilepsia y el historial convulsivo que tenga el paciente. También si se está administrando tratamiento con politerapia, tratar de que este sea una monoterapia para evitar riesgos. También se puede hacer lo de bajar la dosis de la medicación al nivel mínimo más efectivo y una vez la dosis esté en el nivel mínimo,
se aconseja una determinación plasmática para obtener una concentración de referencia durante el embarazo. También se pueden conmutar los fármacos antiepilépticos más apropiados para el control específico o individual del desorden epiléptico y que tengan el menor riesgo teratogénico. Por ejemplo, en el caso de lo que es el ácido valproico, se recomienda que no se dé ese tratamiento. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, en epilepsias mioclónicas juveniles, en las que si es que se baja la dosis o elimina el ácido valproico, se produce un fallo terapéutico, una falla terapéutica, y que va a provocar una recaída. En esos casos se trata de pautar la dosis más baja de ácido valproico, que estaría en menos de 800 a 1000 miligramos al día. Siguiente. Bien, continuando con la exposición. En cuanto a la selección de un fármaco antiepiléptico, cuando el tratamiento está clínicamente indicado durante el periodo gestacional, existe una secuencia de elección. Esta tiene que ser eficaz y segura. Primero vamos a elegir el fármaco antiepiléptico adecuado al tipo de epilepsia y pautarlo en la dosis efectiva. Dependiendo del tipo de crisis y la historia del paciente, va a tener un fármaco antiepiléptico en particular. Se debe incrementar la dosis de este fármaco hasta que sea necesario para un correcto control de la crisis en el paciente. Se debe probar con un segundo fármaco epiléptico. Y si es que no funciona, debemos intentar con un tercer fármaco epiléptico y considerar la politerapia, evitando, claro, que estos fármacos antiepilépticos tengan el mismo mecanismo de acción. Siguiente, por favor. La suplementación del ácido fólico en el embarazo de una paciente con epilepsia. Durante la gestación, descienden los niveles maternos de folato y vitamina B1 y aumentan los niveles de homocisteína. Este hecho, sumado con la exposición intrauterina del fármaco antiepiléptico, incrementa el riesgo de defectos del tubo neural en el feto y anemia macrocítica en la madre. Y en el caso del ácido valproico, hay un mayor riesgo de deterioro cognitivo, como mi compañera lo venía diciendo. Los suplementos del ácido fólico preconcepcional disminuyen estos riesgos hasta un 62% de los casos. Y la dosis recomendada en mujeres con epilepsia tratadas con fármacos antiepilépticos se encuentra entre 0,4 a 5 miligramos de ácido fólico diarios. Y la dosis más aceptada es de 4 miligramos día. El periodo de ingesta consensuado comprende desde aproximadamente 3 meses previos a la gestación hasta por lo menos el primer trimestre de embarazo, ¿no? Si tras las primeras dosis de suplemento se ha aumentado la actividad epiléptica, es necesario determinar el nivel del fármaco antiepiléptico, ya que es probable que el ácido fólico pueda incrementar la actividad hepática que elimina estos medicamentos. La dosis del ácido fólico recomendable, según la etapa reproductiva de la paciente con epilepsia, va a ser de 0,4 miligramos día para mujeres epilépticas no embarazadas y embarazadas en dosis mínima, 0,6 miligramos día para aquellas que estén contemplando una maternidad, 0,5 miligramos día para las mujeres lactantes y 4 miligramos día para embarazadas que tomen el ácido valproico, carbamazepina o gabapentina y que tengan antecedentes familiares de defecto del tubo neural. 5 miligramos día para mujeres con bajos niveles de folato en sangre y que tomen fármacos antiepilépticos inductores del citocromo P450, el cual interfiere en el metabolismo fólico. Siguiente, por favor. En cuanto a la monitorización de los niveles de los fármacos antiepilépticos, se aconseja medir los niveles del fármaco una vez cada mes o trimestre, con más frecuencia, como la motrigina y la oscarbazepina, porque su descenso en sangre puede provocar una crisis repentina en la madre. También se recomiendan medidas en cuanto a la fenitoína, ácido valproico, levetiracetam y carbamazepina con concentraciones variables por el aumento de su eliminación por glucurinación hepática y si hay ocurrencia de crisis no controladas. La razón por la que es importante y necesaria la calibración sérica de estos fármacos de forma trimestral es la alteración en la absorción, distribución, metabolismo y aclaramiento de los mismos, con una consecuente modificación en la concentración sérica y descontrol de la enfermedad neurológica. El siguiente, por favor.
Bien, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la evaluación prenatal. En este caso, en la primera visita de la embarazada, en atención primaria, tenemos que realizar lo que vendría a ser la datación exacta de la concepción. Esto ya que ha habido muchos embarazos que no son planeados o no son el resultado de un fallo, perdón, o son el fallo del resultado de un método anticonceptivo. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder establecer la edad gestacional. Mientras más antes podamos hallar esta edad gestacional, vamos a poder evitar lo que es la confusión sobre los patrones de crecimiento fetal a medida que progresa el embarazo. Perdón. Para asegurar una buena salud materna y fetal, lo que tenemos que aconsejar a la embarazada es que acuda a las revisiones fechadas. Esto para que se hagan los dos siguientes exámenes. Primero, una prueba de ultrasonido. Hablamos básicamente entre la 18ª y la 20ª semana de gestación. En algunos países se ofrece lo que vendría a ser entre la 12ª y 14ª semana de gestación. Esto para considerar si existe riesgo y descartar lo que vendría a ser defectos del tubo neuronal. En sí, el ultrasonido nos va a ayudar a diagnosticar anomalías anatomofetales y el segundo examen sería un análisis sanguíneo entre la 15ª y la 20ª semana de gestación de los niveles maternos de alfa-fetoproteína plasmática. Una vez teniendo los resultados y estas sean anómalos, el siguiente paso será una investigación mucho más detallada mediante una amniocentesis, ¿no? Existen dos pruebas adicionales en el caso que existan pacientes con epilepsia, pacientes epilépticas. El primero es un ultrasonido en el tercer trimestre para valorar el crecimiento fetal debido al riesgo que existe en el crecimiento intrauterino. Y el segundo es un test antenatal en madres con crisis no controladas y otras comorbilidades, ¿no? Esto específicamente nos van a ayudar a reducir la ansiedad materna y si hay alguna malformación congénita sea detectada, hace posible que la madre considere el progreso de su embarazo. En caso que ella considere, vamos a poder tener una mejor preparación en el nacimiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de las crisis en el transcurso del parto, tenemos que entender que estas no son comunes, sin embargo, hay que establecer una serie de pautas de actuación y de prevención, las cuales aparecen en el cuadro rojo. Primero, tenemos que seguir administrando la medicación habitual durante la crisis, ¿no? Segundo, si no hay complicación o indicación obstétrica, se continúa con el curso de un parto vaginal. Se va a iniciar recién la cesárea si existe un alto riesgo de convulsiones tónico-clónicas o, en segundo punto, si las contracciones son prolongadas e intensas. En el tercer punto tenemos que se aconseja la anestesia epidural en una fase temprana. Esto debido a que un factor desencadenante de las crisis se debe al dolor no controlado. Entonces, a este punto usamos la anestesia epidural. ¿Existen otros anestésicos aceptados? Sí, como el óxido nitroso, las prostaglandinas o la dismorfina. Aquí hay que hacer hincapié porque la bibliografía nos menciona que debemos evitar la petidina, ya que a altas dosis de petidina puede actuar como un agente epileptógeno. En el cuarto punto vamos a ver en el caso de que si la madre sufre estrés o un temor excesivo en la relación al parto, se puede administrar lo que vendría a ser el clobazam oral de 10 a 20 miligramos para reducir específicamente el riesgo de crisis repentinas, ya sea durante el nacimiento o las siguientes 24 horas, ¿no? En el penúltimo punto podemos ver que ante un parto prematuro hay la necesidad de aplicar un corticosteroide profiláctico, específicamente para evitar o contra el síndrome de estrés respiratorio. Aquí las madres que toman fármacos antiepilépticos, sobre todo los enzima hepático inductores, estos tienen que recibir una dosis mayor. Y por último tenemos que tener preparado el equipo pediátrico, específicamente tenemos que tener en cuenta que se carga 1 miligramo de vitamina K, esto para administrar al recién nacido vía intramuscular y así prevenir lo que son reacciones adversas a los FAES, ¿no? A los fármacos antiepilépticos, esto sobre todo, ¿no? En el caso de una crisis intraparto, tenemos que seguir una secuencia. En primer lugar, se debe colocar a la madre en posición lateral de seguridad. Luego vamos a continuar con la administración de benzodiazepinas de acción corta vía intravenosa, dentro de las cuales tenemos a lorazepam o diazepam.
Una vez administrado estos y si persiste la sacudida, debemos infundir fenitoína. También esto vía intravenosa por un sistema separado. Ahora, algún punto muy importante que se repite en casi todas las secuencias y esquemas es el monitoreo constante de los signos vitales de la paciente durante el episodio, especialmente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca por riesgo de arritmias. Nos menciona que en el peor de los casos, la crisis puede desembocar en bradicardia fetal o trauma abdominal materno con un posible daño fetal o rotura placentaria. Siguiente, por favor. Tras el parto hay un mayor riesgo de crisis debido a la extenuación y la deprivación del sueño. Para evitar para evitar lo que se ha mencionado, tenemos que seguir una secuencia que vendría a ser lo que aparece ahí en la pantalla. Primero debemos proporcionar un apoyo y un entorno adecuado para el descanso materno. Luego administrar estrictamente el tratamiento antiepiléptico con las posibles modificaciones que se haya podido realizar. Como les mencioné, el tercer paso es específicamente debemos monitorizar detalladamente a la madre y al feto, esto para ver y alertarnos si hay señales de toxicidad farmacológica. Y por último, debemos suministrar medidas de seguridad para prevenir caídas del neonato en caso haya crisis recurrentes asociadas a la pérdida de la conciencia cuando la madre está manejando o está cargando al bebé, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que pase esta situación, debemos sujetar al niño, la paciente debe sujetar al niño sentada en la cama o en un sofá y no de pie, o siempre tiene que tener una persona que esté cerca, ¿no? Si se prevé un claro riesgo de convulsiones postnatales, se aconseja la administración de clozapam vía intravenosa durante los primeros días tras el parto. Nos menciona que la monitorización fetal postparto debe ser especialmente minuciosa, esto en caso que el recién nacido haya sido expuesto a benzodiazepinas, gabapentina o la fenitoína que hemos mencionado, ¿no? Ya que estos FAES, estos fármacos antiepilépticos, van a inducir al síndrome que ahí podemos mencionarlo, el síndrome de abstinencia neonatal, la cual se va a manifestar como irritabilidad, vómitos, hipotonía y sobre todo la dificultad para succionar. Una vez que el niño haya nacido, es conveniente que los fármacos antiepilépticos retomen su dosis de referencia. Aquí nos da como recomendación la bibliografía que tanto la madre y el hijo deben acudir a las citas médicas y realizarse las monitorizaciones plasmáticas correspondientes 2 o 3 semanas después del parto. Esto para revisar el estado de salud y asegurar un control de crisis adecuado y la ausencia de toxicidad, especialmente si se está con lactancia materna. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento de la salud mental durante el embarazo y el posparto. Nos mencionan que pues la salud psíquica va a ser esencial tanto para el bienestar de la madre y del feto. Tenemos que tener en cuenta lo que puede haber síntomas de disfunción psíquica, que estos van a ser indicativos de una reacción farmacológica adversa y un factor de riesgo para desencadenar las crisis epilépticas. Siguiente. Ya. Ahora vamos a mencionar algunas recomendaciones a tener en cuenta que generan una intervención sanitaria de calidad en el ámbito psíquico de la mujer epiléptica y el embarazo. Primero, conseguir el control de la crisis con la menor cantidad de FAES posible, a la dosis más baja que sea efectiva y para poder reducir al máximo los riesgos teratogénicos que ya se han mencionado. También nos indican que no deben probar nuevos antidepresivos inhibidores selectivos de serotonina durante la gestación si el fármaco previo que estaba prescrito ha sido efectivo previamente. También nos indican que los niveles de FAES y antidepresivos deben ser monitorizados habitualmente, ya se ha mencionado varias veces durante la exposición, tanto en la madre y en el neonato por su alto riesgo de aclaramiento e interacción. Por la parte psicológica, nos dicen que la psicoterapia es la primera opción de tratamiento para la depresión en grado medio o moderado en gestantes o lactantes.
También nos dicen de que se debe derivar a psiquiatría si se detectan indicios de depresión o ansiedad para dar un enfoque multidisciplinar. Esto engloba lo que sería un psiquiatra, neurólogo, ginecólogo, médico de familia y enfermera especialista. También nos indican que se debe vigilar y evaluar a los pacientes si se procede a una modificación tanto de la dosis o del FAE, esto para evitar posibles comorbilidades psíquicas alguna ideación suicida, en especial si presenta algún o algunos factores de riesgo. Esto puede conllevar lo que es enfermedad psíquica previa, un abuso físico-sexual, FAES en politerapia, aumento de la frecuencia de la crisis o también factores psicosociales adversos. Además, también se debe planear con antelación el embarazo, como ya se mencionó, para optimizar el tratamiento tanto epiléptico y antidepresivo antes de la concepción siguiente. En conclusiones, vamos a ver que la crisis, para terminar, las crisis epilépticas y el tratamiento antiepiléptico tienen una serie de repercusiones indeseadas en la madre y el feto que han sido descritas a lo largo de la exposición. Los principales impactos negativos en la madre van a ser el empeoramiento del control de la crisis, también las comorbilidades psicógenas y complicaciones obstétricas. Por parte ya también de los efectos negativos en el feto sería malformaciones congénitas y deterioro del desarrollo cognitivo. También se menciona que la educación sanitaria es esencial para la prevención de riesgos durante la gestación. También que los principales factores de riesgo para las crisis epilépticas van a ser el cambio en el nivel plasmático de los FAES debido a cambios fisiológicos gestacionales o a un mal seguimiento del tratamiento y la deprivación del sueño. Los FAES van a aumentar el riesgo de convulsiones y un peor desarrollo neurocognitivo en el niño. Por ello deben prescribirse a la dosis mínima, como ya se les indicó, y ser monitorizados periódicamente. Se aconseja también una suplementación mínima de ácido fólico de 0,4 miligramos por día, 3 meses antes de la concepción y hasta el segundo trimestre para prevenir el deterioro neurológico y resultados cognitivos adversos. El ácido valproico va a ser el medicamento más teratogénico y el más contraindicado en crisis convulsivas en gestantes. Y los pacientes en epilepsia poseen mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Además que los hijos de las madres epilépticas son más propensos a sufrir complicaciones. Y el papel de los sanitarios es importante en el asesoramiento preconcepcional y gestacional, además de detectar indicios de depresión o ansiedad. Las intervenciones llevadas a cabo por los sanitarios destinadas a mejorar o mantener el estado de las gestantes y sus efectos ayudan mucho a prevenir y reducir posibles complicaciones obstétricas y neonatales. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Chicos, un ratito, no, un ratito, denme unos minutos, unos minutos. Ah, tratamiento para la gestante, epilepsia en la gestante, la motricina. Listo, voilà. Voilà, voilà. La motricina, ¿ya? En cualquier momento de la gestación podemos utilizar la motricina. A pocas dosis, a mínimas dosis, uno es eso. Y lo otro es, si el paciente ya tiene epilepsia, ya está tomando pastillas y está embarazada, si está tomando la motricina, está tomando a dosis plenas, podemos reducir a la dosis mínima en el embarazo, ¿ya? Si está tomando otro medicamento como ácido valproico, fenobarbital o fenitoína, tenemos que cambiar a la motricina. El cambio tiene que ser brusco en cuanto a la gestación, ¿ya? Si esperamos que reducir progresivamente el ácido valproico y la fenitina para cambiar, no es indicado. Brusco y iniciamos la motricina.
Un medicamento alternativo a la lamotrigina es la carbamazepina. El levetiracetam de primera como segunda línea y otro que podemos utilizar nosotros, la carbamazepina para gestación. ¿Ya? Los antidepresivos no se usan con la gestación. Si se usara, el que menos me produce efectos adversos es la fluoxetina, ¿ya? Menos eventos de convulsión, la fluoxetina. Ya chicos, ¿qué más aclararles? Ah, bueno, ya lo han explicado casi todo, así que, bueno, continuamos las clases. ¿Hay otra exposición? Chicos. ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? ¿Delegados están? ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto? Ya. ¿Continuamos la exposición o para el día domingo? Chicos. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Delegados? Podríamos continuar, doctor. Ya, continuamos. ¿Qué tema toca? Chicos. Enfermedad de Alzheimer. Ya, vamos, adelante, chicos. Continuando con el rol de exposiciones, ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Yo vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad de Alzheimer. Empezamos con Alois Alzheimer. Nació el 14 de junio de 1864 en Marburg, Alemania. Estudió medicina en Berlín y en el año de 1901, ya como médico psiquiatra alemán, Alois Alzheimer se quedó sorprendido con los síntomas del comportamiento de August Deter, de 51 años. Su paciente sufría la pérdida de memoria de corto plazo y alucinaciones auditivas. El médico se hizo la pregunta de ¿por qué no? Y esta pregunta pasó con el tiempo a ser su obsesión. 5 años después, la paciente que había pasado a vivir en un asilo de Frankfurt falleció. Pero Alzheimer conservó la historia clínica y estudios de su cerebro y se los llevó a Múnich para trabajar en el laboratorio de un pionero de la psiquiatría, su amigo Emil Kraepelin. Y bueno, al hacer la autopsia del cerebro de la paciente, el médico Alzheimer observó que la corteza cerebral era más estrecha de lo normal y además que existían dos tipos de anomalías muy llamativas. Había placas de amiloide, que son depósitos de proteína entre las neuronas, y ovillos de otra proteína llamada tau. Estas anomalías están asociadas a la reducción de la función de neuronas. Entonces presentó el caso de su paciente August en una reunión de psiquiatría, pero la audiencia no estaba muy interesada. Y bueno, en 1910 su amigo Kraepelin empezó a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Pero Alzheimer nunca sospechó que su encuentro con la paciente iniciaría una larga carrera internacional por descubrir las causas y desarrollar tratamientos para la demencia más frecuente. Alzheimer murió en 1915 y el mundo biomédico lo reconoce no solo por su original descripción de una enfermedad, sino también por ser un modelo de investigador clínico. Estableció estándares para comprender desórdenes neurodegenerativos con una cercana relación clínica con sus pacientes y utilizó herramientas científicas para explicar cómo los síntomas se asociaban a cambios físicos en el cerebro. Ya. Ahora, también en 1968 se desarrolló la primera escala de medición para evaluar el deterioro cognitivo y funcional en personas mayores, pero a partir de los años 70, instituciones públicas empezaron a prestarle más atención a la enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos, por ejemplo, se creó el Instituto Nacional del Envejecimiento, que da apoyo a la investigación sobre el desorden. Y recién en 1976, la enfermedad de Alzheimer fue reconocida como una forma frecuente de demencia. A partir de que el neurólogo estadounidense Robert Kaufman publicara en una editorial un archivo de neurología que advirtiera que la enfermedad era un desafío para la salud pública, desde ese entonces fue aumentando la concientización sobre la enfermedad en todo el mundo.
Siguiente, por favor. Ya, entonces, la definición. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo de causa y patogénesis inciertas que afecta principalmente a los adultos mayores y es la causa más común de demencia. La manifestación clínica más esencial y a menudo la más temprana de la enfermedad de Alzheimer es el deterioro selectivo de la memoria, aunque podría haber excepciones. Y si bien hay tratamientos disponibles que pueden mejorar algunos síntomas de la enfermedad, actualmente no existe una cura disponible y la enfermedad inevitablemente progresa en todos los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la parte de la etiología y la fisiopatología, ¿no? Tenemos que tener en claro que esta enfermedad del Alzheimer, más que todo se va a dar por la afectación de dos estructuras, ¿no?, que van a estar asociadas a esta. Como podemos ver en la imagen inferior, del lado izquierdo, vamos a poder observar que ahí vemos una parte de una imagen donde podemos ver las neuronas normales, tanto en el intra como extracelular. Pero la del lado, en la que está asociada al Alzheimer, vamos a ver que estas, las estructuras que les voy a mencionar a continuación, que están asociadas con esta enfermedad, más que todo se van a presentar tanto extracelular como pueden ser a través de las placas amiloideas o intracelular a nivel del soma, que vendrían a ser estos ovillos neurofibrilares, ¿no? Ahora, si hablamos de los ovillos neurofibrilares, vamos a tener que este proceso se va a darse como fuente principal a través de los microtúbulos, que este es un conjunto, ¿no?, que va a formarse a través de las tubulinas. Y como podemos ver aquí en la imagen, este microtúbulo va a estar unido a lo que vendría a ser la proteína tau, ¿no?, y lo va a, se puede decir, enrollar, ¿no?, como si fuera un alambrado a este microtúbulo. Pero ¿qué va a ocurrir acá? Que a través de algunos cambios en lo que vendrían a ser estas moléculas de fósforo, van a hacer que este microtúbulo pierda, ¿no?, o se desprenda a través de la fosforilación de estos, junto con estas moléculas de fosfato, van a desprender lo que vendría a ser el microtúbulo, dejándolo solo, ¿no?, como podemos ver ahí. Y estas, al momento de juntarse, estas proteínas tau que están fosforiladas van a formar lo que vendría a ser el ovillo neurofibrilar. Más claro, obviamente, el resto del microtúbulo que quedó desprendido de ese amarrado, ¿no? Y bueno, esto hace que esto va a hacer que se altere el transporte del neurotransmisor, ¿no?, a nivel de la porción terminal. Y de acuerdo a lo siguiente, primeramente que vamos a tener que esto va a causar esta separación, tanto y la conformación de los ovillos neurofibrilares como de la separación del microtúbulo, van a causar una disminución de la acetilcolina, ¿no? Y también van a causar lo que vendría a ser la disminución de la acetilcolinesterasa, ¿no? Y de la misma forma de los receptores de acetilcolina. Y al ocurrir esto, se va a alterarse lo que vendría a ser la sinapsis que va a ocurrir entre estos neurones. Porque va a haber va a disminuir lo que vendría a ser la acetilcolina y por parte también, como les mencionaba, sus receptores. Y esto va a aludir, ¿no?, a la parte de la degeneración de esta neurona, pero en el transporte del neurotransmisor. Y esto va a ser más que todo a nivel de la porción terminal, ¿no? Y si hablamos de la porción terminal, hablamos del filodendrón. Y esto va a ocurrir sobre todo a nivel de las neuronas colinérgicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de las placas amiloideas, acá podemos ver en la imagen una membrana celular. Y podemos ver también que está atravesado por lo que vendría a ser una proteína transmembrana, ¿no? Esta vendría a ser la proteína APP. Que esta tiene una característica, ¿no?, que va a estar conformada también por un fragmento, como se puede ver ahí, el fragmento de amiloide. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por algunos mecanismos de
de estrés oxidativo o por la producción de radicales peróxido superóxido, se van a producir algunas enzimas específicas, las cuales van a, en las cuales van a cortar, como podemos ver más abajo, en forma de tijeras, van a cortar parte de este fragmento beta-amiloide, ¿no? En su parte inicial y terminal. Pero esto no solo va a ocurrir en una proteína transmembrana, no solo va a ocurrir en varias. Tanto así que se va a separarse lo que vendrá a ser la molécula APP y también van a acumularse bastantes fragmentos beta-amiloides hasta que se va a formarse lo que vendría a ser la placa beta-amiloidea, ¿no? Esto ocurre a nivel extracelular, ¿no? Como les iba diciendo al principio de la diapositiva. Y bueno, esta placa beta-amiloide se va a acumularse como la misma extracelular y este va a ser el resultado, o sea, el resultado de esta acumulación va a causar una degeneración de esta neurona, ¿no? Y de la misma forma en los mecanismos de conducción. Y así de esta forma va a alterarse y va a ocasionar esta sintomatología también como parte de la demencia. Ahora, también tenemos algunos estudios de casi control mencionan que esta proteína transmembrana APP también estaba asociada con algunas alteraciones cromosómicas, como podría ser la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Down, ya que se dice que los genes que producen esta proteína están dentro de este cromosoma, ¿no? Aparte, también se menciona que podrían estar parte en el cromosoma 1 y 14. Como podemos ver en estas imágenes, son casi metacéntricos o submetacéntricos, ¿no? El siguiente. Entonces, podemos mencionar que el Alzheimer esporádico, sin un patrón hereditario obvio, podría producirse por la suma de algunas mutaciones en varios genes. Los genes alterados determinan la formación de proteínas anormales o el aumento o disminución en la producción de una o más proteínas, como las proteínas tau y las beta-amiloides, ¿no? Como mencionaba en parte de la causa. También tenemos otros factores no genéticos, y dentro de esto podemos encontrar lo que son las oxidaciones exageradas, la inflamación y la dieta alimenticia. Como oxidación exagerada, por exceso de radicales libres, ¿no? Y dentro de la inflamación, por las placas seniles que tienen un componente inflamatorio que contribuir a esta producción de la lesión, activándose este proceso inflamatorio, ¿no? Por la interleuquina 1, 6 o el factor de necrosis tumoral. Y lo que vendría a ser la dieta alimenticia, ¿no? Los niveles sanguíneos altos de homocistina, o sea, esto que se encuentra muy abundante en las carnes rojas, y el ácido fólico bajo, o sea, la unión de estos, ¿no? Niveles altos de homocistina y niveles bajos de ácido fólico, se menciona que pueden favorecer a la aparición de esta Alzheimer. Siguiente. Bueno, ya hablando sobre la macroscopía y microscopía de la enfermedad de Alzheimer, bueno, en sí no vamos a tener un patrón característico, ¿no? De macroscópicamente hablando de esta enfermedad, ¿no? Que va a ser, bueno, suficientemente específica para diferenciarlo, ¿no? Del envejecimiento, ¿no? Que puede tener un cerebro, ¿no? De una persona con Alzheimer. Bueno, pero tenemos algunos signos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, la atrofia moderada de algunas áreas, ¿no? De asociación que pueden ser frontotemporales, frontoparietales y mayormente la neocorteza frontal, ¿no? También, pues, bueno, y estas van a estar comprometidas, ¿no? Las áreas primarias motoras, sensitivas y visuales. Bueno, en sí también tenemos una pérdida de tejido cerebral que va a determinar, ¿no? Un agrandamiento de los ventrículos, que esto pues va a diferenciar un poco, ¿no? En etapas más avanzadas del Alzheimer, va a diferenciar del envejecimiento normal, ¿no? Que va a ser la hidrocefalia ex vacuo. Y también pues vamos a tener una atrofia selectiva del hipocampo,
acompañada de una dilatación, ¿no?, del asta temporal del ventrículo lateral. Y en sí, pues tenemos que los pacientes van a presentar que presentan esta enfermedad, van a mostrar una atrofia cerebral, marcada, ¿no?, por algunos lados, por así decirlo. No es global. En sí va a empezar de un lado y luego va a ir hacia, bueno, se va a extender hacia otros lados del cerebro. Como vemos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen vamos a ver un cerebro normal, ¿no? Y vamos a ver estas dilataciones y estas atrofias que va a haber de un lado, en lados específicos, ¿no? Mientras va a empezar a degenerar en un Alzheimer avanzado, en sí toda la atrofia cerebral, y vemos que el ventrículo, que los ventrículos van a estar dilatados, ¿no?, por la hidrocefalia vacua. Siguiente, por favor. En sí, en la microscopía, pues vamos a ver, ¿no? Para hacer un análisis o para determinar qué es Alzheimer, vamos a ver 3 placas que van a ser depósitos anormales en forma globular, ¿no? En los cuales, pues vamos a ver algunas placas difusas, las cuales pueden confundir con otras enfermedades, ¿no? Que van a estar constituidas por este factor amieloide, pero no va a ser fibrilar depositado en el neurópilo. También vamos a tener las placas amieloides con un centro más o menos denso, y las placas neuríticas, que esto pues ya lo estaban explicando mis compañeros, que va a ser pues algo definitivo para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que en sí van a ser pues placas globulares que en el centro amieloide van a tener, ¿no?, unas neuritas distróficas redondeadas y una corona de células microgliales y astrocitarias. También en estas neuritas distróficas vamos a encontrar una proteína T fosforilada, ¿no?, que también nos va a servir para el diagnóstico, ya que vamos a utilizar una escala, la cual se va a llamar, la escala, vamos a utilizar la clasificación NIA, ¿no?, y la clasificación del Alzheimer Association, la cual pues vamos a basarlo en 3 ejes, ¿no? En la presencia de estas placas amieloides, ¿no?, del factor amieloide, en la B, que va a ser la presencia de esta proteína T, ¿no? Y la C, que van a ser la presencia de estas placas neuríticas. Y pues se puede diferenciar en grados, ¿no? Dependiendo de la evolución. Y bueno, la evaluación pues neuropatológica también vamos a ver, ¿no?, de que vamos a ver los cambios patológicos que van a estar sumados, ¿no?, a lo que va a ser los datos clínicos, neuropsicológicos, las placas de neuroimagen que podamos sacar y algunos otros datos de laboratorio como la histopatología, ¿no? En sí, en estos cambios neuropatológicos vamos a ver estas placas neuríticas asociadas con la lesión neuronal, caracterizada por el amieloide, ¿no? Y va a estar formado a partir de este amieloide beta, más las neuritas distróficas, que frecuentemente no van a tener una inmunoreactividad fosfotau, ¿no?, que va a ser esta proteína T, que va a ser la proteína tau fosforilada, ¿no? Estos depósitos extracelulares de péptidos beta amieloides y la degeneración neurofibrilar, ¿no?, mejor ejemplificada por los ovillos neurofibrilares, ¿no? También vamos a ver que pues en este amieloide, este factor amieloide beta, también lo vamos a poder encontrar en algunos vasos pequeños, ¿no?, de menor calibre, que se va a llamar la angiopatía congófila, ¿no? Y pues también lo podemos encontrar en el parénquima, en las meninges, podemos encontrarlo en los plexos coroideos y en estos vasos de pequeño calibre, ¿no? Y esto pues explica mayormente la degeneración amieloide y posteriormente las frecuentes hemorragias que pueden encontrarse en los pacientes con Alzheimer.
Bueno, eso sería. Siguiente, por favor. Bueno, en sí, en la angiopatía amiloide cerebral a menudo se van a encontrar, ¿no? En casos con depósitos de beta-amiloide en el parénquima, como ya lo dije, y también pueden asociarse con algunas otras enfermedades, ¿no? El Alzheimer, como por ejemplo, se puede asociar, ¿no? Con algunas demencias, como puede ser la demencia por cuerpos de Lewy, que pueden estar, pueden haber inclusiones, ¿no? De la acumulación anormal del alfa sinucleína, y también podemos asociarlo, ¿no? Ya que esta angiopatía mieloide nos puede dar una lesión cerebral vascular, ¿no? Por las hemorragias constantes que puede haber en estos pacientes. Podemos asociarlo a lo que puede ser demencia vascular. Bueno, la esclerosis del hipocampo, que mayormente puede iniciar en ese área, puede iniciar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se define por la pérdida de células piramidales y la gliosis, que en formación del hipocampo, ¿no? Mayormente, pues esta esclerosis del hipocampo nos va a dar una característica de la enfermedad de Alzheimer hereditaria, ¿no? Que mayormente va a ser por la mutación de genes PS1. Y las inclusiones inmunoreactivas de la proteína de unión de ADN de respuesta transactiva de 43KD, TPD 43, ¿no? En sí, pues como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Se puede asociar también a algunos cuerpos de Lewy que pueden haber, pero es un poco raro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, acá vamos a ver la primera imagen de la macroscopía. Vamos a ver, ¿no? Cómo va a estar un lado más dilatado y atrofiado que el otro, ¿no? Y poco a poco va a estar pasando hacia el otro lado mientras se globaliza o se generaliza la enfermedad, ¿no? En estos, pues, podemos encontrar las placas que ya les dije, ¿no? La placa difusa, ¿no? Que van a ser asociaciones, ¿no? De este factor amiloide, las placas neuríticas, que nos va a dar el diagnóstico, y los ovillos neurofibrilares, ¿no? Y bueno, en las neuroimágenes, pues vamos a ver, ¿no? Atrofia de estos, bueno, va a estar más marcado, ¿no? Las circunvoluciones del encéfalo. Y pues posteriormente también podemos ver en algunos otros cortes de que la enfermedad se puede extender hasta el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Por lo cual, pues ya vemos una enfermedad de Alzheimer ya bastante avanzada. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las características clínicas. Tenemos que ver que la enfermedad de Alzheimer es característicamente una enfermedad de lo que va a ser una edad avanzada. Nos referimos principalmente a los 60 años, pero hay que recalcar algo. A partir de los 65 años en adelante, hay una mayor probabilidad, aún se duplica la prevalencia de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que ver lo que es la edad de inicio, siendo la edad típica, la ya mencionada, 60 años o más, mientras que una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es un poco extraña, que se da antes de los 65 años de edad, ocurre en el 5% de lo que son los pacientes con Alzheimer, y dichos pacientes a menudo van a presentar sobre todo una evaluación se presentan a la evaluación, dado que tienen una preocupación sobre lo que es su desempeño laboral. Tenemos lo que son las formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer, que estas son aún más raras que la de inicio temprano. Estas se presentan habitualmente antes de los 65 años y estos solo representan alrededor del 1% de los casos de pacientes con Alzheimer. Están relacionadas principalmente a lo que es la alteración y la producción de lo que es la proteína beta-amiloide, incluida también lo que es la APP o proteína precursora de amiloide. Bueno, también se cuenta con lo que es la enfermedad de Alzheimer asociada a lo que es el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen una mayor dosis de lo que es el gen APP, y debido a la trisomía 21,
en los casos de pacientes con síndrome de Down van a inevitablemente desarrollar lo que es la patología de Alzheimer. Siguiente, por favor. Como vamos a ver en la patología en sí, tenemos 4 signos cardinales, por así decirlo. Tenemos lo que es el deterioro de la memoria. El deterioro de la memoria normalmente es el síntoma inicial, es el síntoma más común también. Y principalmente suele ser la principal queja o déficit por parte del paciente. Tenemos daño o afección en lo que es la función ejecutiva y juicio, o lo que también mencionan como resolución de problemas. En las primeras etapas principalmente va a ser sutil, pero tiene mayor importancia sobre todo en lo que son al realizar lo que sería una acción multitarea. Tenemos el deterioro de otros dominios cognitivos que van a verse en los pacientes como la variación visoespacial y a menudo se va a presentar relativamente temprano en lo que son los pacientes. También no se puede quitar de lado lo que son los síntomas conductuales o en sí del paciente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, otros síntomas cardinales que vamos a presentar en el paciente va a ser lo que son el déficit de la percepción del espacio, la simultagnosia o el déficit de la percepción de ciertos objetos. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente mencionan lo que es una atrofia cortical posterior. Este síndrome se manifiesta como un deterioro visual cortical progresivo y los pacientes a menudo van a ser evaluados primero por oftalmólogos antes de llegar hacia lo que es neurología. Fuera de eso, a mencionar está lo que es la afasia progresiva primaria, que en este caso va a ser se refiere a lo que es un grupo de clínico patológicamente heterogéneo de los trastornos neurodegenerativos. Vamos a ver principalmente dificultad progresiva del lenguaje con una preservación relativa de lo que va a ser la memoria. Fuera de eso tenemos una variante que va a ser la variante disejecutiva o frontal. Esto en los pacientes con enfermedad de Alzheimer se va a presentar como déficits prominentes en lo que es la función ejecutiva y va a estar ampliamente relacionada con lo que es la amnesia. Siguiente, por favor. Bien, una vez conocidos los síntomas, vamos a hablar acerca de las etapas del Alzheimer, ¿no? Para este caso, vamos a tener dos maneras de cuantificar la enfermedad. Primero, la común, por decir así, o la original, que son 5 etapas, ¿no? Primero, la muy leve, en la cual la enfermedad no se diagnostica, ¿no? Ya que la gente o las personas que están en esta etapa van a estar trabajando a un nivel muy alto, o bueno, van a estar con una escasez de tiempo, ¿no? Para tomarle significado a esta etapa. A veces pueden referir que están teniendo más problemas de lo normal con la memoria de corto plazo, ¿no? Tal es el caso de olvidarse de algunos nombres o de dónde han dejado sus pertenencias, ¿no? Sin embargo, todavía están en la capacidad de de hacer cálculos, ¿no? De sus finanzas, acordarse de eventos o citas y pueden seguir conduciendo, ¿no? Algunas personas, en este caso, suelen compensarse dándose más tiempo, ¿no? Para adaptarse a algunas situaciones y a veces escriben notas para recordar de las cosas, ¿no? Y así mantener todavía sus eventos, por decir así. Se puede notar en algunos pacientes que sufren de ansiedad por los fallos de memoria, ¿no? Un nivel más grave va a ser la etapa del Alzheimer leve, en la cual ya se van a encontrar, ¿no? Algunas deficiencias cognitivas en algunas situaciones difíciles. La clave para diagnosticar para ver a un paciente con enfermedad de Alzheimer leve es que el funcionamiento, su rendimiento, ya sea en casa como en el trabajo, se va a ver afectado. Porque por la memoria a corto plazo, ¿no? Por lo cual va a ser aún leve. Esas personas van a necesitar ayuda en algunas tareas complicadas o en algunas tareas que se les hace complejas, ¿no? Como es el caso de planear un evento, una fiesta,
o hacer sus finanzas, ¿no? Pueden recordar, no, pueden tener problemas para recordar algunos eventos, no solo del futuro, sino también del pasado, algunas, cuántas veces se hospitalizó, cuál es su condición médica, momentos clave de su educación o del trabajo, entre otras cosas, ¿no? Tal es el caso de dificultades para concentrarse, tener algunos problemas, o bueno, sentirse incómodo por viajar a algunos lugares donde no los conocen, ¿no? Sitios no conocidos. Sin embargo, aún están orientados en tiempo y espacio y aún reconocen las caras conocidas de familiares o amigos, ¿no? Lo que hacen estas, bueno, la manera de que intentan estas personas es tienden a evitar las situaciones difíciles o desafiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene idea de que la deficiencia de su memoria está siendo afectada, por lo que refieren o tienen la excusa, ¿no? De que solo tienen los mismos problemas que los pacientes o las personas de su edad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un nivel más grave ya va a ser el nivel moderado, en el que ya se va a ver, ¿no? Que las personas no pueden hacer nada sin ayuda, o muchas de las cosas básicas no pueden hacerlas sin ayuda. Van a necesitar ayuda para escoger el conjunto de ropa apropiada, pueden necesitar pistas para vestirse en el orden apropiado, entre otras cosas, ¿no? Tal es el caso de alguna seguridad, mayormente en la cocina y en las personas amas de casa. Se olvidan de que sale estufa encendida, de lo que estaban cocinando, entre otras cosas o deberes, ¿no? Y esto puede ser un problema muy grave, porque pueden pasar a eso, ¿no? A problemas más graves. Las recomendaciones para esos pacientes, primero, si están en casa, es desenchufar todos los electrodomésticos, ¿no? Para evitar la gravedad de la situación. Si aún el paciente está conduciendo, refiere conducir, pues se le recomienda, ¿no? Que evite conducir y evitar algunos viajes a lugares desconocidos, ¿no? Ya que ya se ve la deficiencia en su memoria. Estos pacientes se caracterizan por el comportamiento delirante, apatía o la ansiedad, ya que sí se está notando, o ellos mismos notan, ¿no? El problema con el que están cursando. Un nivel más alto va a ser el inicio, bueno, se dice, ¿no? Moderadamente severa o el inicio de la enfermedad severa, ¿no? En estos casos, una persona ya no va a poder acordarse de sus hijos o su esposa de manera constante, ¿no? O les puede confundir con otros familiares, como es el caso, puede ser su primo o su hermano, entre otras cosas. Funcionalmente, esta persona va a perder la capacidad para vestirse, para bañarse, las necesidades básicas, ¿no? Y más tarde para ir al servicio. Por lo que el paciente va a producir, bueno, se produce, ¿no? La incontinencia urinaria y fecal, y muchas veces van a haber trastornos del sueño. Y la enfermedad en su máximo esplendor va a ser a nivel del Alzheimer severo, ¿no? En este caso, la capacidad para hablar se va a limitar más o menos a media docena de palabras, ¿no? Y a veces su vocabulario va a ser, el vocabulario que él va a comprender va a disminuir a una sola palabra, ¿no? Para necesidades básicas mayormente, comida, agua, ducha, baño, entre otras cosas, ¿no? Así también, como va a necesitar ayuda, va a perder la capacidad de caminar, la capacidad de sentarse, la capacidad de sonreír y eventualmente para sujetar la cabeza, mantener la cabeza erguida, ¿no? En esta etapa va a parecer que el cerebro es incapaz de comunicar al cuerpo lo que él debe hacer, por lo que se queda mayormente apático o quieto, ¿sí? Y como ya lo mencioné, la moderadamente severa también va a haber algunas incontinencias antes de llegar al baño y va a presentar algunas úlceras en decúbito, ¿no? Siguiente, por favor. La otra manera de cuantificar esta enfermedad va a ser a una escala, ¿no? La escala GDS. Esta escala va a tener 7 ítems, los cuales van a estar agrupados en 4 grupos, en base al grado, ¿no? A cómo vaya evolucionando la enfermedad. Primero, la normalidad, ¿no? De la normalidad a los primeros indicios del deterioro cognitivo. Hoy estamos hablando de 3 ítems del GDS. El GDS1, o la normalidad, se va a ver que no tiene pérdida alguna, ¿no? No va a tener, bueno, va a estar normal cognitivamente y va a estar presente en cualquier adulto, ¿no? El GDS2 ya va a ser un deterioro cognitivo subjetivo, por decir así, ¿no? En el que van a haber sutiles dificultades de memoria propias del envejecimiento y el paciente mismo se va a quejar, ¿no? Porque no va, como ya lo mencioné, no va a acordarse de dónde dejó sus cosas o cómo se llamaba la persona que conoció hace 10 o 15 minutos, ¿no? También vamos a encontrar
el GDS3, perdón, el cual va a ser un deterioro cognitivo leve, ¿no? El cual el paciente ya puede notarse desorientado, va a tener la pérdida de objetos y algunas dificultades para evocar palabras o nombres, ¿no? Va a haber una escasa capacidad para organizarse mayormente. Luego de esto vamos a encontrar el primer diagnóstico de demencia de fase leve, el GDS4, el cual va a tener algunas dificultades para planear viajes, gestionar la economía o las finanzas, como ya lo mencioné anteriormente, dificultad para recordar hechos recientes y alguna confusión en los detalles de la propia historia personal, ¿no? Las hospitalizaciones, algunos hechos importantes, entre otras cosas. El siguiente grupo va a ser de la fase moderada de la demencia y se va a caracterizar por una necesidad constante de ayuda, ¿no? El GDS5 va a ser una demencia moderada y aquí ya se va a ver que la persona va a tener dificultades para realizar algunas tareas cotidianas y posibilidad para recordar datos simples, dificultades en la orientación temporal y física, dónde está, qué hora es, qué día es hoy, entre otras cosas. Y también dificultades para reconocer e identificar algunos allegados. No, perdón. Aún van a reconocer e identificar algunos allegados y o familiares. El GS6, que es una demencia moderadamente grave, aquí ya van a necesitar ayuda para muchas cosas, ¿no? Como ya lo mencioné, para las necesidades básicas, como es el caso para vestirse, van a necesitar ayuda para mantener una correcta higiene personal, problemas con el control de esfínteres, incontinencia, y algunos problemas con la orientación respecto a su propia biografía, ¿no? No van a recordar qué día nacieron, qué día fue, bueno, a qué año tuvieron su primer hijo, entre otras cosas. Incapacidad de recordar el nombre de personas cercanas, cambios de conducta de personalidad, ansiedad, agresividad, apatía en algunos casos, entre otros, ¿no? Y por último, el GDS7, la fase grave del final del proceso, el cual se va a poder clasificar un poco más complejo, ¿no? Del 7A al 7F. En resumen, en esta etapa, el paciente va a tener una pérdida progresiva de la capacidad para hablar y comunicarse y va a necesitar ayuda para las actividades más básicas, ¿no? Como ya lo mencioné, se divide en subgrupos. El 7A va a ser una incapacidad de decir más de media docena de palabras y puede llegar hasta el nivel más grave, que es la pérdida de capacidad de mantener la cabeza erguida, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, hablando sobre el diagnóstico, tenemos que hacernos una simple pregunta y básicamente es dónde está la memoria, ¿no? Para entenderlo mejor. Cuando hablamos de memoria a corto plazo o también llamada la memoria de trabajo y básicamente esta va a estar en el hipocampo, ¿no? El hipocampo es capaz de almacenar de 7 a 10 dígitos aproximadamente y esto lo hace gracias a una sustancia. Esta es llamada la acetilcolina, ¿no? Bueno, cuando nosotros producimos lo que viene a ser la acetilcolina, se almacena lo que viene a ser la información en el hipocampo y trata de pasar hacia lo que viene a ser una memoria de largo plazo, ¿no? Mediante lo que viene a ser la repetición, ¿no? Bueno, si básicamente faltaría la acetilcolina, lo que pasa en estos pacientes es la pérdida de memoria, ¿no? Entonces, la acetilcolina, bueno, va a estar producida en el núcleo basal de Meyler, ¿no? Entonces, según lo que vienen a ser los criterios del DSM-5, nos dice que tenemos que tener la evidencia de al menos una o más signos cognitivos, ¿no? Como lo que vienen a ser la pérdida de la memoria, la pérdida del lenguaje, la pérdida de funciones ejecutivas, por ejemplo, digamos, los pacientes al amarrarse un pasador, la atención compleja, la percepción motora y la cognición social, ¿no? Es por eso que los pacientes olvidan incluso muchas cosas, ¿no? Como ya lo había dicho anteriormente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el 95% de los casos van a ser espontáneos, ¿no? Y también los factores de riesgo, como en el caso de, por ejemplo, la edad, porque predomina más el sexo femenino que el masculino, cuando son mayores de 60 años, y si básicamente han tenido un accidente cerebrovascular previo, ¿no? Básicamente, también tenemos que tener en cuenta que, como ya lo habían dicho antes, las manifestaciones clínicas van a ser de inicios puntuales. Por ejemplo, el paciente se olvida las llaves, se olvida dinero, etcétera, ¿no? Va a tener pérdida de la memoria reciente, va a alterar su aprendizaje y, bueno, al final va a ser remota, ¿no?
para luego que se altere la cognición, va a tener depresión y paranoia, síntomas extrapiramidales, y luego porque el paciente va a estar inmunosuprimido, puede tener infecciones, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico y por qué es importante mencionar todo lo anterior? Porque el diagnóstico es netamente clínico, en vivo, ¿no? Aunque básicamente es post-mortem, pero en vivo es netamente clínico, ¿no? Por eso es importante mencionar las manifestaciones clínicas y los factores de riesgo. Entonces, ¿en quién sospecho o en quién voy a sospechar? ¿Quién va a ser mi paciente? Mi paciente tiene que ser un adulto, por lo general, en que va a tener la enfermedad de inicio insidioso, que tenga alteración cognitiva y de la conducta, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago para diagnosticar mi paciente con Alzheimer es a través de test. 3 de ellos son muy importantes, como lo que vienen a ser el Mini Mental Test, el Mini Cog y el Mocaleve. Al lado derecho vemos lo que viene a ser el Mini Mental Test, ¿no? Es un test donde básicamente tiene diferentes orientaciones. Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser la orientación temporal, la orientación espacial, lo que viene a ser la fijación, la atención y el cálculo, el recuerdo y el lenguaje, ¿no? Y en este test se le hacen preguntas sencillas al paciente, por ejemplo, la orientación temporal, en qué año estamos, en qué estación, en qué día, en qué mes, etcétera. Y básicamente se va obteniendo cierto puntaje, ¿no? El puntaje máximo aquí es de 30, ¿no? Entonces, básicamente, se obtiene que lo normal es de 24 más, del leve es de 19 a 23, moderado de 14 a 18, y grave es menor a 14, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el MOCA test, que básicamente es parecido al Mini Mental. La diferencia, bueno, lo que se dice es que tiene mayor sensibilidad para la disfunción ejecutiva y el lenguaje, y lo normal sería de 26 para más, ¿no? Y el Mini Cog, que básicamente también es lo mismo, y básicamente se tiene un puntaje de demencia cuando es menor de 3, ¿no? Es importante mencionar lo más importante para hacer el diagnóstico es la evaluación, ¿no? La evaluación que básicamente tenemos que hacer una historia detallada que no solo incluye la perspectiva del paciente, ¿no? Sino también un informante, por ejemplo, un hijo, un tío, etc. Y bueno, estos son los criterios del DSM-5, como ya lo habíamos mencionado antes, como lo que vienen a ser la alteración de la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, la percepción motora y lo que vienen a ser la cognición social, ¿no? Básicamente nos dice que todos estos síntomas tienen que interferir en las actividades del paciente como mínimo, ¿no? Y que básicamente tiene que estar excluido de cualquier contexto que sea de delirio, ¿no? Entonces, básicamente, una vez se haya hecho estos test en los pacientes, lo que se hace es las neuroimágenes, ¿no? ¿Y por qué básicamente hacemos las neuroimágenes? Se hace para descartar otras causas que van a ser reversibles, ¿no? Como lo que vienen a ser hematoma subdural crónico, neoplasia cerebral o hidrocefalia normotensiva, ¿no? Para ello tenemos lo que viene a ser la resonancia magnética. Y como vemos en la resonancia magnética, como ya lo habían explicado, esto viene a ser en la parte izquierda un cerebro normal, ¿no? Donde básicamente vemos los ventrículos normales. Pero al lado derecho lo que vemos es un aumento de lo que vienen a ser los ventrículos e incluso vemos lo que vienen a ser de hipertrofia, ¿no? De atrofia. Lo que vemos aquí también va a ser una dilatación de los conos anteriores y una atrofia cortical. Y bueno, por lo general en la mayoría de lo que vienen a ser las resonancias magnéticas se ve lo que vienen a ser la atrofia en el hipocampo y en el lóbulo temporal medial. Sin embargo, no va a ser lo suficientemente específico como para contribuir, ¿no?, a lo que vienen a ser el diagnóstico, sino que lo más importante, como le habíamos dicho, vienen a ser la parte clínica, ¿no? También tenemos lo que vienen a ser las tomografías, en donde básicamente se ve una atrofia cortical, como lo vemos aquí, y que básicamente se ven los valles silvianos más profundos, ¿no? Y un crecimiento de las estructuras ventriculares. También podemos ver en imágenes de PET, como vemos aquí, las partes rojas son las partes que tienen una correcta vascularización, pero en las áreas temporales vemos que no lo hay, ¿no? Aquí. Y bueno, también tenemos a las PET de amiloide y también a las fluoroxiclosa en PET, ¿no? Donde básicamente vemos el hipometabolismo tanto en lóbulo temporal y parietal, donde básicamente se ve una disminución del color, ¿no? Bueno, existen dos clases, básicamente, de Alzheimer. Una es por proteínas de depósito, como ya lo habían dicho, la proteína beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo o en las PET, y la degeneración neuronal, que es la más frecuente, que es por la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo, por la fluorodeoxiglucosa en lo que vienen a ser las PET, o la resonancia magnética donde se ve la atrofia, ¿no?, como lo habíamos dicho.
Para ver todo esto también se puede hacer una punción lumbar, donde básicamente se hace una punción en la columna y van a dosarse las proteínas tau, donde básicamente las tau van a estar elevadas, ¿no? Y una vez hago todos mis neuroimágenes, más los mental tests o los tests, tengo que confirmar mi diagnóstico, ¿no? Y esto lo hago mediante otros criterios, ¿no? Como lo que vienen a ser los criterios NITS, ARDRA, la gravedad en faz y los criterios NIA, ¿no? Donde básicamente estos criterios son muy largos y no es prácticamente conocerlos. Pero bueno, vamos a tocarlas y bueno, tocaremos lo que vienen a ser los criterios NIA, que básicamente tenemos como primer punto que viene a ser la alteración en nivel de la funcionalidad, que tiene que tener el paciente con cierta declinación a nivel basal. Esto no tiene que estar explicado por un delirio o un trastorno psiquiátrico, ¿no? El paciente tiene que tener afección cognitiva establecida, ya sea tanto por el paciente o por el médico, y también tiene que tener afección de al menos de los dos siguientes dominios, ¿no? Ya sea deterioro de la capacidad para adquirir y recordar una nueva información, ya sea el razonamiento deteriorado y entrega de tareas complejas o el deterioro de las habilidades visuoespaciales, funciones del lenguaje alteradas o cambios en la personalidad del comportamiento, ¿no? Además que la enfermedad tiene que ser de inicio insidioso y tiene que tener una historia clara de empeoramiento, ¿no? Acá tenemos los criterios NITS ADRDA, donde básicamente, como lo habíamos mencionado, son muy largos, ¿no? En otros expresan lo mismo. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer ante un paciente con Alzheimer, para un correcto diagnóstico, lo más importante es la sospecha clínica, ¿no? Tener en cuenta la clínica, las manifestaciones clínicas de mi paciente, con los factores de riesgo. Luego lo que se hace es realizar lo que vienen a ser los test, ¿no? Ya sea el mini mental test o el MoCA leve. Luego de eso hago las neuroimágenes, ya sea realizar tomografías o resonancia magnética para descartar enfermedades. Y luego confirmo mi diagnóstico, ya sea con los criterios NIA o los criterios ADRS, ¿no? Donde básicamente, aunque el diagnóstico es generalmente post-mortem, en vivo, bueno, como lo hemos dicho, es clínico, ¿no? Y estos vienen a ser signos y síntomas que van a excluir lo que vienen a ser el diagnóstico, ¿no? Del Alzheimer. Para un diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta lo que vienen a ser las 3D, que vendría a ser demencia, delirio y depresión, ¿no? Y bueno, como otros diagnósticos tenemos lo que vienen a ser las causas vasculares, como lo que vienen a ser hemorragias, isquemias con pérdida de memoria y lenguaje, ¿no? Para esto lo tenemos que diagnosticar. El diagnóstico va a ser clínico y mediante imágenes. También tenemos lo que vienen a ser los cuerpos de Lewy, donde básicamente a nivel cortical se van a ver cuerpos de Lewy, ¿no? Con demencia, alucinaciones y parkinsonismo. Para su diagnóstico este va a ser netamente clínico. También vemos lo que vienen a ser la enfermedad de Pick, que viene a ser la pérdida de neuronas fototemporales a una edad promedio de 45 a 60 años. El diagnóstico aquí también va a ser netamente clínico y lo que vienen a ser la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde básicamente va a estar causada por priones, ¿no? Esta no va a estar generalmente afectada a mayores de edad, ¿no? Como en el caso del Alzheimer, sino que afecta a personas jóvenes, menores de 35 años, donde básicamente se ven ataxias, miclonias, que es una demencia rápidamente progresiva, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico va a ser histopatológico. Para diagnosticar lo que vienen a ser el delirio, la demencia o la depresión, vamos a tener que el delirio básicamente es de inicio de aparición aguda y el curso va a ser corto, ¿no? Para el entendimiento de la enfermedad del Alzheimer en el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el primer paso para esto tiene que ser un adecuado diagnóstico del tipo de demencia. Los tratamientos actuales van a incluir medidas farmacológicas y no farmacológicas. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un contenido aquí cerebral reducido de colina acetiltransferasa, lo que va a conducir a una disminución en la síntesis de acetilcolina y una función colinérgica cortical alterada. Aquí los inhibidores de la colinesterasa van a ser el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, lo que aquí va a aumentar la transmisión colinérgica al inhibir la colinesterasa en una hendidura sináptica y van a brindar un beneficio sintomático modesto en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. A la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer recién diagnosticada se le debe de ofrecer una prueba, aquí con un inhibidor de colinesterasa para el tratamiento sintomático de la cognición y el tratamiento del funcionamiento global. Los inhibidores de la colinesterasa se han estudiado en pacientes con diferentes grados de demencia.
aunque los criterios de aquí, de la elegibilidad, no son uniformes en todos los ensayos y tampoco en los puntos de corte, lo que hacen de que generalmente se pueda categorizar según las puntuaciones del Mini-Mental, del Montreal Cognit y de Clinical Dement, ¿no? Según el cuadro, vamos a ver, como ya lo hemos explicado, la memoria y la orientación, el juicio y problema, los puntos de comunidad, el hogar, pasatiempo y el cuidado personal, ¿no? Según ya lo han explicado, también está demencia leve, demencia moderada y la demencia severa. Siguiente, por favor. Según la demencia leve o moderada, para los pacientes con esta demencia leve o moderada recién diagnosticada, se sugiere una prueba con un inhibidor de la colinesterasa. La elección del agente es según la dosificación, la administración y los efectos secundarios que se van a describir en la tabla. Muestran la tabla, uno más de Cami, que se muestran ahí, ¿no? Ahí el beneficio promedio de estos inhibidores en pacientes con demencia de leve o moderada es una pequeña mejora a la cognición, a los síntomas neuropsiquiátricos y a la actividad de la vida diaria. En cambio, en enfermedad avanzada, los efectos relativos de estos inhibidores parecen ser similares para los pacientes con demencia más grave, ¿no? Que son menor a 10 en el momento del diagnóstico, ¿no? Pero aquí, en este caso, se realizan menos estudios y los efectos absolutos pueden ser menos importantes desde un punto de vista clínico que lo que observan en pacientes con una demencia de leve o moderada. Siguiente, por favor. La memantina es un antagonista del receptor N-metil de aspartato, y aquí el mecanismo de acción de la memantina es distinto a los agentes colinérgicos, ¿no? Que se propone ser un neuroprotector. El glutamato es el principal neurotransmisor de aminoácidos excitatorios en las neuronas corticales y hipocampales, ¿no? Uno de los receptores activados por el glutamato es el receptor N-metil de aspartato, que va a estar involucrado en el aprendizaje y la memoria. La isquemia puede inducir una estimulación excesiva de N-metil de aspartato y provocar excitotoxicidad, y lo que va a sugerir que los agentes que bloquean la estimulación patológica de los receptores de N-metil de aspartato puedan proteger contra daños adicionales en los pacientes con demencia vascular. Además, se podría restaurar una función fisiológica de las neuronas restantes, lo que daría como resultado una mejoría sintomática, ¿no? Aquí vamos a ver los síntomas cognitivos, que ya lo he mencionado, que van a usarse fármacos anticolinesterásicos, que son el donepezilo, la ribastigina y la galantamina, ¿no? Que van a evitar la degradación de la acetilcolina. También se pueden usar inhibidores del glutamato, como la memantina, que actúan sobre el receptor colinérgico, el postsináptico, inhibiendo aquí la entrada de glutamato en la neurona enferma. También están los síntomas psicoconductuales que acompañan a la enfermedad del Alzheimer, que son los trastornos afectivos, como la depresión, que se pueden usar inhibidores de la recaptación de serotonina, como la citalopram, la sertralina y la paracetina, ¿no? Esto en 20 miligramos por día. En los trastornos de conducta están los delirios, alucinaciones, agresividad, que se usan neurolépticos típicos y atípicos. En los trastornos del sueño se van a usar benzodiazepinas como el alprazolam o el lorazepam. Siguiente, por favor. Finalmente, en el tratamiento no farmacológico se va a usar la rehabilitación cognitiva, que aquí va a englobar técnicas que van a intentar estimular áreas preservadas del paciente, esto reforzando tareas de orientación y memoria, como es programa de estimulación y actividad cognitiva, terapia de orientación a la realidad, terapia de reminiscencia, psicomotricidad, juegos de mesa, adaptaciones cognitivas y funcionales del entorno y actividad de la vida diaria, ¿no? El pronóstico va según la evolución del deterioro cognitivo, que avanza conforme progresa la enfermedad, como vamos a ver en la siguiente tabla, ¿no? Leve, moderada y grave. El pronóstico de un paciente con enfermedad de Alzheimer se considera una supervivencia aproximada de 12 años posterior al diagnóstico. Y la principal causa de muerte son complicaciones relacionadas con la inmovilidad e infecciones. Eso sería todo, gracias.
Chicos, ¿me escuchan? Hola. Cinco. Sí, doctor, sí le escuchamos. ¿Ya terminaron la clase de demencia? Sí, doctor. Ya. ¿Han terminado? Sí, doctor. Sí, doctor. Pon la última diapositiva, por favor. Ponme la última diapositiva y esperen unos minutos, por favor.
Ya, chicos, ¿me escuchan? Chicos, Sí, Sí, doctor. doctor, sí lo escuchamos. ya. Estas cosas importantes para el examen, pregunta de examen tal vez. Demencia y deterioro cognitivo leve. ¿Existen esas dos entidades? Sí, existen las dos entidades. Eh, lo, hay una escala que han puesto que es escala demencia leve, demencia moderada y demencia severa. No estamos utilizando la clasificación de demencia leve, demencia moderada y demencia severa. La clasificación actual es deterioro cognitivo leve, es decir, a una demencia leve, o demencia severa. No hay demencia moderada, ¿ya? La demencia, el deterioro cognitivo leve, ya consideramos demencia leve, hacemos a través de las escalas, ¿no? El Mini-Mental Test es un puntaje de 12 a 26 puntos. Si el paciente saca ese puntaje entre 12 y 26 puntos, está en un deterioro cognitivo leve. ¿Necesita tratamiento como una demencia? Sí, también necesita tratamiento como una demencia, para prevenir que no pueda pasarse a lo que es una demencia, ¿ya? Entonces le damos un mantina, buscamos los factores de riesgo, de causa de la deterioro cognitivo leve, así como la demencia, hacemos su tomografía, su resonancia, sus exámenes de sangre, todo, ¿ya? Pero se trata igual que una demencia, ¿ya? La demencia, pues ya es demencia, es algo ya severo, ¿no? Entonces nos vamos al diagnóstico. Acá no consideramos demencia senil, sino deterioro cognitivo leve y demencia. Entonces, los dos son igualitos. ¿Qué dice? Tiene que haber una afección de uno o dos dominios de las funciones superiores, uno o dos o más dominios de las funciones superiores. ¿Cuáles son las funciones superiores, no? La orientación, el lenguaje, la inatención, la atención, el reconocimiento del cuerpo, la praxia, todas las funciones superiores, todos los ítems de funciones superiores, si una se altera o dos se altera, puede ser deterioro cognitivo o demencia. ¿En qué lo vamos a diferenciar? ¿En qué lo vamos a diferenciar? Va a ser en que la demencia te va a alterar tus actividades diarias. Ya no vas a poder comer como antes, ya no vas a poder vestirte como antes, ya no vas a poder hablar como antes. En cambio, el deterioro cognitivo leve todavía puedes hacer tus actividades diarias. Y entonces es una gran diferencia que tenemos que tenerla en cuenta. ¿Ya? Ahora, la demencia hay varias causas. La primera causa está considerando hasta ahora demencia por enfermedad de Alzheimer, pero hay demencia frontotemporal, demencia de cuerpos de Lewy, demencia vascular. Otros consideran la primera causa demencia mixta, o sea, una demencia por enfermedad de Alzheimer y una demencia vascular. Nosotros manejamos la demencia de Alzheimer, lo que han expuesto chicos, porque la demencia de Alzheimer es la más, digamos, un poco de las más frecuentes y no hay tratamiento hasta el momento de hoy. Es una demencia con mal pronóstico y empeoramiento progresivo. Es una enfermedad neurodegenerativa también. Deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve se puede detener, se puede autolimitar, como también puede avanzar a lo que es una demencia de Alzheimer. Por eso se debe iniciar el tratamiento de un deterioro cognitivo leve. En ambos casos, el diagnóstico es a través de una resonancia. ¿Resonancia para qué? Para la demencia. Tenemos que ver que la demencia no sea por causas vasculares o otras causas, como una demencia frontotemporal o una demencia frontal con atrofia de los lóbulos frontales y lóbulos temporales. Entonces, resonancia tenemos que hacer. Y el otro diagnóstico es una evaluación neuropsicológica o un test para ver en qué está fallando, en qué dominio superior está fallando el paciente. ¿Ya? Entonces son los dos diagnósticos principales. Ahora, claro, si encontramos demencia tenemos que descartar todas las causas que producen demencia, ¿no? Pero acá incluso solo tenemos lo que es la tiroides, dosaje de vitamina B12, ¿no? Tiroides también, que puede producir demencia. Si fuera por deficiencia de vitamina B12, la demencia incluso mejora, el paciente recupera sus funciones superiores, igual que en la tiroides, ¿no? Pero hay otros tipos de demencias que no tenemos los exámenes necesarios para poderlo hacer, ¿no? Entonces solo nosotros hacemos lo que es algunos exámenes para descartar una demencia si es que el paciente tuviera demencia. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que la demencia del Alzheimer, por enfermedad del Alzheimer, es la más frecuente. ¿Ya?
Los demás exámenes biomarcadores para demencia no tenemos en Cusco. Algunos plantean a través del líquido cefalorraquídeo, la proteína tau o alguna otra proteína. No tenemos, no está aceptado todavía. El pronóstico de vida de una demencia es pues 5 a 10 años, a 15 años. Es penoso porque va empeorando la demencia. El paciente no tiene, tiene mucha, digamos, mucha progresión, ¿no? Ya se olvidó de las cosas, ya se olvidó de entrar al baño, ya se olvidó de comer, ya se olvidó de ponerse la ropa, es un triste. Entonces, el familiar tiene que tener en cuenta eso, incluso el familiar debería estar, ¿cómo se llama? Apoyo psicológico, ¿no? En cuanto al tratamiento, en lo que es la demencia, utilizamos la memantina, de preferencia el donapecilo y la ribastimina. Podemos asociarlo a antipsicótico de segunda generación, la risperidona, la quetiapina, o también estabilizadores neuronales como el ácido valproico. ¿Ya? La demencia de Alzheimer, por enfermedad de Alzheimer, se puede asociar con epilepsia, entonces sería bueno también hacer un electroencefalograma para poder dar su fármaco antiepiléptico adecuado. Ya, chicos, yo creo que quería aclarar eso. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, seguimos con la exposición o el día domingo. Al otro domingo tenemos que dar nuestro examen. Chicos. Doctor, entonces este domingo se tendría que terminar las exposiciones. ¿Cuántas exposiciones nos faltan? Varias, creo, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuántas exposiciones nos faltan? Entre el domingo y el martes tenemos que exponer y al otro domingo hacemos nuestro examen. Por lo menos 3 exposiciones este domingo y el otro martes 3 exposiciones. Doctor, buenas tardes. Nos falta como 10 temas, doctor. 10 temas, ¿no? Ya, pero estamos muy lentos, estamos. Por eso, este domingo hagamos 3, el martes 3 y al otro domingo 4. Pero así 3, 3, 3, 4 para terminar. Y al otro martes damos el examen. Está bien, doctor. Entonces, este domingo, doctor, ¿a qué hora nos vamos a reunir? En temprano, que sea de 8 a 11 de la mañana. Ya, doctor, está bien. 1 hora por exposición, 1 hora por exposición. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, chicos, buen día. Muchas gracias. Fíjense, gracias, hasta luego.